Bien, como les dije, vamos a empezar con esto que es estequiometría. ¿A qué se refiere cuando uno habla de estequiometría? Habla de que las reacciones, cuando ocurren, tienen que ocurrir de tal manera que uno tiene que balancear la ecuación. Es decir, vamos a ver que todo lo que está escrito en una ecuación, que son reactivos y productos, tiene dos lugares, izquierda y derecha, ¿sí? Normalmente uno en la izquierda escribe los reactivos y en la derecha escribe el o los productos, o el reactivo y los productos. Va a depender de qué tipo de reacción se dé, ¿sí? Hay reacciones de desplazamiento, reacciones de neutralización, reacciones de síntesis, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de reacción, es después cómo vamos a encontrar un lado del otro de la ecuación. Ahora, cuando hablamos de una de las principales leyes, que es la que más tienen que focalizar en este tema, es la ley de Lavoisier, que es la ley de conservación de la masa. ¿Qué es lo que dice en términos sencillos de esta ley? Que toda la masa de él o los reactivos termina siendo masa de él o los productos. Es decir, la masa no se puede ni crear ni destruir, se conserva. Entonces, acá tiene una reacción, por ejemplo, la que puse abajo en el Power. Yo tengo que el sodio reacciona con flúor, ¿sí? Voy a ver si puedo cambiar el puntero, opciones de puntero, vamos a poner el láser, acá está. Yo tengo, esto no sé por qué se abrió acá, ahí está. Si yo tengo, por ejemplo, el sodio que reacciona con el flúor, me da una sal que es fluoruro de sodio, ¿sí? Entonces, cada vez que mezclo 46 gramos de sodio con 38 gramos de flúor gaseoso, perdón, lo que voy a encontrar es una masa de 84 gramos de fluoruro de sodio. Siempre que, obviamente, después vamos a ver que siempre puede haber pequeñas desviaciones en esto porque son gases. Y a veces uno cuando trabaja con gases, cuando quiere en los prácticos determinar la masa de un gas, ¿sí? No es tan exacto, pero la masa se conserva siempre. No la podemos crear, por lo menos por ahora, ¿sí? A través de postulados después de energéticos, cuando uno habla de lo que es la teoría de hadrones, etcétera, uno podría generar masa a través de energía. Por ahora no lo podemos hacer, ¿sí? Solamente hubo un solo evento, que fue el Big Bang, que se creó a través de una gran explosión, una gran dispersión de energía muy grande que se creó todo el universo, pero nosotros no podemos generar masa a través de energía, ¿sí? Ahora, la reacción la podemos leer, fíjense, en moles, ahora vamos a dejar después al concepto de mol, o la podemos leer en gramos. ¿Qué quiere decir esto? 2 moles de sodio sólido reaccionan con 1 mol de flúor gaseoso para dar 2 moles de fluoruro de sodio. ¿De dónde saco estas masas? De la tabla periódica. Si voy a la tabla periódica voy a encontrar, vamos a la tablita, tengo tantas cosas abiertas, acá está. Si voy a la tabla, el sodio tiene una masa de 23, acá la tienen, 22,89, ¿sí? Y el flúor que está del otro lado tiene una masa de 19. Entonces, si sumo, ¿no se ve la tabla? Esperen. Esperen, que voy a cambiar. Tengo que cambiar entonces la pantalla. Vamos a nueva función. Y ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Si yo veo el sodio, tiene una masa de 23 gramos. ¿Sí? Redondeada. Siempre bien. De ahí el ajuste de las ecuaciones químicas. Siempre lo que tengo que hacer es balancearlas. ¿Por qué? Porque justamente lo que estoy haciendo es responder a esta ley. Entonces, supongamos que tengo esto que es etanol, que reacciona con oxígeno para darme dióxido de carbono y agua. Si no tengo los coeficientes, supongamos que no tengo los coeficientes, siempre tengo que ver que tengo de este lado, que tengo de este otro. Acá tengo 1, 2 carbonos. Colocaré del lado de la derecha 2 carbonos. Pongo un 2 acá. ¿Sí? Luego balanceo el hidrógeno. Tengo 3 y 2, 5 y 1, 6. Entonces, donde aparece el hidrógeno, que es en el agua, pongo 3 por 2, 6. Y por último, balanceo el oxígeno. 2 por 2, 4, ¿sí? Y 3, 7. 3 por 2, 6 y 1 que está acá, 7. Me quedó balanceada, ¿sí?
Entonces, siempre que tengo una reacción tengo que ver que todo lo que está escrito a la derecha va a aparecer escrito a la izquierda. Con lo cual, esto lo puedo leer de esta manera, diciendo que un mol de etanol reacciona con 3 moles de oxígeno molecular para dar 2 moles de dióxido de carbono y 3 moles de agua. De ahí que uno puede balancear en masa o en moles. Si ustedes hacen el balance en masa, tienen que ir a ver cuánto pesa. Háganlo, a ver, vamos a hacerlo. A ver, háganlo ustedes ahí en un cuaderno. ¿Cuánto pesaría el etanol? Sin que yo les diga, a ver. Van a la tabla que tienen que buscar. ¿Cuánto pesa el carbono? ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Y cuánto pesa el oxígeno? Entonces, si quiero ver cuánto pesa un mol de etanol, serían... ¿El carbono cuánto pesa? A ver, ¿tienen tabla ahí? Busquen, vamos. Una tablita cualquiera. Voy a poner el chat al costado. A ver si... Ahí está, acá tengo el chat. Así también lo puedo ver. La otra ley que vamos a ver es la ley de proporciones definidas porque hay ejercicios de esto, por eso vamos a verla. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene cualquier compuesto, ¿sí?, que se forma, se puede dar por la combinación de distintas masas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo mezclar los 23 gramos de sodio que tenía hoy en vez de con los 48 gramos de flúor con la mitad. Y me va a dar la mitad de los gramos de fluoruro de sodio. Es decir, pero que cada relación de masa que haga siempre va a definir la masa del otro elemento. Por ejemplo, si yo mezclo, escriban en un papel, a ver, así lo tienen ahí. 12 gramos de carbono y 32 gramos de oxígeno. ¿De acuerdo? El oxígeno, recuerden que es oxígeno 2, ¿no? Oxígeno molecular. Eso me da 44 gramos de dióxido de carbono, ¿sí? Si hacen el cálculo, fíjense que lo que está a la izquierda también está a la derecha, ¿está claro? Ahora, si mezclo 6 gramos de carbono, no voy a poner 32, voy a agregar 16 gramos de oxígeno, la mitad. Y me va a dar la misma proporción, me va a dar 22 gramos de dióxido de carbono. Si pongo, por ejemplo, en vez de 12, pongo 24 gramos de carbono, ¿sí? El doble, tendré que poner, en vez de 32, 64 gramos de oxígeno. Y eso me va a dar 88 gramos de dióxido de carbono. Quiere decir que la masa de un elemento fija la masa del otro elemento que tiene que reaccionar. ¿Está claro esto? Es decir, pues eso son proporciones definidas. Una proporción hace de que... ¿Qué es una proporción? Una proporción es un cociente. Si ustedes dividen, hagan la prueba, miren. Dividan el 32 del primer ítem que pusieron dividido 12. ¿Cuánto les da? Exacto. Bueno, ahora dividan, en vez de 32, 16 dividido 6. Les tiene que dar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que cada proporción que ustedes tienen tiene un valor que al hacer el cociente entre los dos elementos les va a dar un número fijo. A eso se llama proporción definida. Porque es una proporción, es algo proporcional. Ese número siempre se va a representar siempre que tenga el mismo compuesto, obviamente, ¿no? Hay otra ley que, bueno, no la voy a dar ahora, pero la ley de Charles, que uno puede tener que dos elementos pueden formar distintos compuestos. Por ejemplo, carbono y oxígeno pueden formar dióxido de carbono, pero también pueden formar monóxido de carbono. La proporción es distinta, porque en el monóxido, que es el gas que generalmente ustedes en ambiental lo tienen que ver, porque es el gas que se produce cuando hay una combustión incompleta del carbono, entonces ese gas es tóxico porque una vez que entra el monóxido no puede salir y produce una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Esto hace de que un mol de carbono reaccione con un mol de oxígeno, ¿está claro? Entonces la proporción, fíjense que es distinta. No tengo ahora 12 con 32, tengo 12 con 16. Y esos 12 con 16 no me dan 44 porque no me dan dióxido, me dan monóxido de carbono. ¿Está claro? Me dan otro compuesto. Bien. Es carbono-oxígeno, exactamente. Por eso es después vamos a llegar a nomenclatura más adelante, la clase que viene vamos a ver nomenclatura, y vamos a ver que generalmente nos vamos a quedar con lo que es la nomenclatura tradicional, que es la que se usa normalmente y es la que todos usamos. Hay tres formas de nombrar. Tradicional,
sistemática y stock, ¿sí? La que todos usamos es la tradicional. Bien, ahí tienen un ejemplo acá en la filmina, por ejemplo, el azufre y el hierro se combinan para formar sulfuro de hierro. El azufre es un sólido, el hierro también, ¿sí? Ahora, el sulfuro de hierro es un mol de hierro, un mol de azufre, ¿sí? Ahora, también se puede formar el sulfuro férrico, que es otro. Entonces, va a depender, ese 2 que tienen ahí escrito en la filmina, es azufre de hierro 2. Es una forma de nombrarlo, en vez de decir sulfuro ferroso, digo sulfuro de hierro 2, pero es lo mismo. El sulfuro férrico sería sulfuro de hierro 3, donde el hierro actúa con... ¿Se acuerdan que yo les dije en las clases, en la segunda clase cuando dictaba la periódica, que los elementos de transición no se comportan con los demás elementos, con lo cual no son metales puros, no tienen la capacidad de ceder, ¿sí? con un solo estado de oxidación, pueden cambiar, entonces el hierro se puede combinar cediendo 2 electrones o cediendo 3, de ahí que puede formar 2 compuestos distintos, ¿sí? Ya lo vamos a ver en las clases posteriores cuando lleguemos a nomenclatura. De ahí, por ejemplo, la relación que hay entre las masas de los elementos que les dije recién. Si yo divido la masa de A sobre la masa de B, lo que encuentro, que es lo que hicieron ustedes en el papel recién, es una proporción constante. Un minuto. Mi hijo me está diciendo que hable más despacio, no puedo hablar más despacio. Bien. Sí, bueno, esto por la clase en casa. Bien, acá tienen un ejemplo, ¿ven? Yo tengo el azufre con el hierro que me da sulfuro de hierro 2 o sulfuro ferroso. Si mezclo 8 gramos de azufre con 14 gramos de hierro, me dan 22. Si mezclo 16 con 28, me dan 44. Si mezclo 64 con 100... Ahora, si yo divido estas masas entre sí, háganlo, a ver. Dividan 14 dividido 8. ¿Qué valor les da? Tiene que ser proporcional. Lo mismo que si dividen 28 y 16 o 118 y 64. Siempre les tiene que dar la misma proporción. Ojo, si en algún caso, miren acá por favor, si dividen 2,24 dividido 64, ¿les da lo mismo? Ah, entonces, eso puede pasar o porque es un compuesto distinto o porque yo acá estoy poniendo el doble de hierro, ¿lo ven? Estoy poniendo el doble que acá, ¿sí? ¿Cuántas veces pondría esta vez un mol de hierro? Si divido 224 dividido 56, ¿cuánto me da? Hagan el cálculo. Y si dividen 64 dividido 32, ¿cuánto les da? 2. Quiere decir que acá tienen 4, pero acá tienen 2. Evidentemente, vamos a ver después que a este lo voy a llamar reactivo limitante. ¿Por qué limitante? Porque fíjense acá qué cantidad de productos se forma. Lo mismo que acá. Quiere decir que este está en exceso. ¿Se entiende? Cuando yo pongo reaccionar, puede pasar que la reacción sea estequiométrica. De ahí viene la palabra. Es decir, que esta cantidad reaccione totalmente con esta cantidad. Pero puede que no. Puede ser que yo ponga menos azufre, ponga más hierro del que tendría que haber puesto acá, de la cantidad de azufre, y el producto que me va a dar obviamente va a depender de quién, del limitante. Porque fíjese que 64 dio 166, igual que 112, pero pongo 224 y sin embargo me sigue dando 176. Es decir, que a esto lo vamos a llamar reactivo limitante y a esto reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque este está limitando la reacción. En realidad, si ustedes dividen lo que hiciste recién, si vos dividís el 224 dividido 56 y el 64 dividido 32, hay uno que va a ser más grande que el otro, ¿no? Fíjate. ¿Se entiende eso? Quiere decir que si uno es más grande que el otro, la relación es mayor una que la otra, me está diciendo que este está en exceso. Porque evidentemente no me alcanzó. Es una forma sencilla de hacerlo. La forma después que vamos a ver, es decir, si 32 gramos de azufre reaccionan con 64 gramos de hierro, con 56 gramos de hierro, 64 reaccionan con X. Ese X te tiene que dar 112. ¿Está claro? Si yo te puse en el ejercicio 224, quiere decir que te sobra la mitad. ¿Sí? Tenés el doble de lo que tendrías que haber puesto. ¿Se entiende esto? Eso para después cuando lleguemos al reactivo limitante. Pero es una forma de poder verlo también ahora.
La hipótesis de Avogadro. Esto es fundamental que lo tengan en cuenta para dos cosas. Una para gases, para el capítulo de gases, y otro porque tenemos que ya ver que a través de lo que uno define como la estructura de los átomos son muy pequeños. Con lo cual, si yo tengo un mol de sustancia, Avogadro propone que un mol de sustancia tiene esta cantidad de partículas, moléculas o átomos o iones. La hipótesis de Avogadro también habla de una relación que hay entre un mol de gas y una temperatura y una presión definidas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que si tengo un mol de cualquier gas, no importa cuál sea, oxígeno, dióxido de carbono, amoníaco, nitrógeno, cualquiera, ¿sí? En condiciones normales de temperatura y presión, es decir, ¿qué temperatura? 0 grados centígrados. ¿Qué presión? Una atmósfera. Lo que tengo es un volumen de 22,4 litros. No está ahí, anótenlo. Ah, está ahí abajo, sí. 22,4 litros. Y además tengo un total de 6,022 por 10 a la 23 moléculas de ese gas. Que puede ser diatómico, triatómico, no importa. Pero siempre tengo esa cantidad de moléculas. Ojo. Porque si les pregunta de átomos y estoy hablando de oxígeno, de átomos tengo el doble. ¿Está claro? Porque es oxígeno 2. Entonces, de moléculas, si tengo un mol, tengo 6,022 por 10 a la 23. Pero de átomos, tengo el doble. ¿Por qué? Porque una molécula de oxígeno se compone por 2 átomos de oxígeno. Si fuera ozono, que es oxígeno 3, un mol de ozono tiene 3 veces la cantidad de átomos que de moléculas. ¿Estamos? Bien, sigo. Esto se ve cuando uno entiende lo que es combinación. Fíjense, si tengo hidrógeno que reacciona con oxígeno, ¿sí? Hidrógeno con oxígeno, para darme agua, ¿sí? N moléculas de agua. Lo que tengo es que las moléculas cuando reaccionan entre sí, ¿ve? Acá tengo 2, 4, 6, 8 átomos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se me tienen que formar la misma cantidad de moléculas. ¿Por qué? Porque de estos dos se unen con uno de oxígeno y me forman una de agua. ¿Está claro? Lo mismo va a pasar acá. Si tengo hidrógeno y tengo cloro, para formar cloruro de hidrógeno, un átomo de cloro se forma con un átomo de cloro y uno de hidrógeno para formar cloruro de hidrógeno, que es un gas también. Entonces fíjense, un litro de hidrógeno se combina con un litro de cloro para dar 2 litros de cloruro de hidrógeno. Un litro de nitrógeno se combina con 3 litros de hidrógeno para dar 2 litros de amoníaco, que es otro gas. Un litro de oxígeno se combina con 2 litros de hidrógeno para dar 2 litros de agua. Exactamente, exactamente. Y también se ve el balanceo, las dos cosas. ¿Está claro? Por eso los volúmenes de combinación. Todo lo que está acá termina siendo lo que está a la izquierda, termina siendo lo que está a la derecha. ¿Sí? De acá vemos las dos cosas. De ahí la teoría atómica de Dalton, que ahora recién tiene un fundamento. Fíjense que todos los elementos están constituidos por partículas que se llaman átomos. Que de alguna manera él pensaba que eran indivisibles e inalterables. Ahora, estamos viendo que los elementos, a pesar de que cada elemento entre sí cuando reacciona permanece estable, los que se combinan entre sí son los electrones. ¿Está claro? Entonces, de esta combinación surgen los enlaces que vimos en la clase pasada, el enlace iónico y el enlace covalente. Cada átomo de un elemento es idéntico al otro. Los átomos de diferentes elementos van a diferir en masa y en propiedades, de ahí que la masa atómica cambia, porque cambian los neutrones que hay en el núcleo y los protones que hay en el núcleo. Recuerden que los electrones en masa no tienen composición. Y los compuestos se van a originar cuando se unen átomos de distintos elementos, ¿sí? Por eso decimos, vamos a ver después, que cuando uno dice oxígeno molecular, y vamos a decir que el oxígeno molecular no está, de alguna manera, no está oxidado ni reducido. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Por qué? Porque en realidad no está combinado. Por eso se toma como en estado de oxidación cero. En cambio, los elementos cuando se combinan, o se oxidan o se reducen. Acá tienen lo mismo. Fíjense, átomos de potasio y átomos de yodo para formar yoduro de potasio. O átomos de carbono, como dije recién, ¿ven?
carbono y oxígeno pueden formar monóxido de carbono y carbono y oxígeno pueden formar dióxido de carbono. Distintos elementos con distintas proporciones. De ahí la ley de Proust y la ley de Dalton. Bien, repasamos un poquito lo que ya dije recién. Lo que es la masa atómica o la masa molecular. Cada átomo tiene una masa definida, ¿de acuerdo? Esa masa está dada a través de un sistema de referencia, que es poder determinar cuánto es un mol de sustancia. Por eso cuando yo digo un mol de carbono, tiene una masa de 12 gramos. Recuerden que hoy en química cambió el concepto de masa a peso, porque el peso es una fuerza. Entonces, ahí hablamos de masa y no hablamos de peso. Si ustedes van a encontrar libros viejos, por ejemplo, que hablan de peso molecular o peso atómico. Hoy se dice masa molecular o masa atómica. ¿Está claro? Masa molecular cuando es una molécula y masa atómica cuando es la masa del átomo. Ahora, ¿cómo tengo la masa molecular? Y sumando las masas individuales de cada uno y ponderada, ¿qué quiere decir ponderada? Dándole peso al número de átomos que componen la molécula. Por ejemplo, si yo quiero ver cuánto pesa un mol de ácido sulfúrico, que es eso que tienen acá, tengo que sumar los 2 moles de hidrógeno, el mol de azufre y los 4 moles de oxígeno. Entonces, 1,008, que es lo que aparece en tabla para el hidrógeno, por 2. 3,06 por 1 y 16 por 4. Cuando sumo todo esto tengo una masa de 96,073 gramos mol. Ustedes lo pueden trabajar con 98, perdón. Lo pueden trabajar con 98 perfectamente, ¿está? No tienen ningún problema. A ver, hagan un ejercicio ustedes. ¿Cuánto sería un mol de sulfato de calcio? Les doy la fórmula. Calcio, azufre, oxígeno 4. ¿Cuánto sería la masa de un mol de sulfato de calcio? A ver si puedo poner el chat. Ahí está. Bien, acá está el concepto de mol, lo que les acabo de decir recién, ¿sí? Yo tengo que para un mol de sustancia siempre tengo 6,022 por 10 a la 23, que pueden ser átomos, moléculas, iones o electrones, que no está agregado acá. Pueden ser cualquiera de las 4 cosas, ¿sí? En el caso de generalmente un átomo cualquiera se habla de generalmente atomogramo. Por eso la masa atómica está expresada en gramos. Y esto se refiere, ustedes recuerden, a la masa de un mol de carbono, del carbono 12, que es el átomo más estable. Entonces, a través de eso se calculó lo que sería la masa atómica relativa y en relación a este se estimaron las masas de los demás elementos, ¿sí? Ahí tienen el cálculo de moles. El cálculo de moles lo pueden hacer dividiendo la masa sobre la masa molar. Es decir, cuando yo quiero determinar, al revés ahora, ¿cuánto sería, por ejemplo, si supongamos que yo les doy a ustedes 26 gramos? A ver, anótenlo. Y es agua. ¿Cuántos moles de agua tengo? En 26 gramos. ¿Qué tendrían que hacer? Tienen que dividir 26 gramos, lo dividen. Bien, acá tengo un ejercicio para hacer ustedes, a ver. ¿Cuántas moléculas de cloro hay en 12 gramos de cloro molecular? ¿Cuántas moléculas? A ver si lo pueden hacer con una regla de 3. ¿Cómo harían con una regla de 3? El cloro molecular, ¿cuánto es la masa? A ver, busquen en la tabla. Recién lo habíamos encontrado. 35,5. Pero el cloro, ¿cuánto es la masa? 71 o 70,9 si lo quieren poner así. Entonces, si yo tengo que esto lo puedo hacer de dos maneras. Puedo hacer 2 reglas de 3 o hacer una sola. Si hago 2 reglas de 3, primero lo paso a moles y después lo paso a moléculas. Si lo hago con una sola, lo puedo pasar directamente a moléculas. ¿Cómo lo hago? A ver si puedo abrir el Paint. Voy a detener un cachito esto. Ahí está, ahora sí. Bien, habíamos quedado acá. Bueno, acá está el número más o menos. Fíjense que estos son moléculas y si me pide átomos, ¿de acuerdo? Tiene que ser el doble. Porque una molécula
contiene 2 átomos de cloro. Entonces ese de átomos, fíjense que es el doble de lo que les dio anteriormente. Composición centesimal. ¿Qué es esto? A ver, cuando uno tiene un elemento, un compuesto, mejor dicho, ¿sí? Agua, por ejemplo, siempre tengo una composición de un elemento en relación a otro, ¿sí? Esto se puede ver de varias formas. Una forma fácil de ver es la siguiente. Vamos a suponer que tengo agua. Escriban la molécula de agua, a ver, ahí en un papelito, ¿sí? Si tengo la molécula de agua, lo que tengo es hidrógeno y oxígeno, ¿sí? ¿Cuánto es la masa molar del agua? Si hago el cálculo, tengo 16 gramos más 2, 18 gramos por cada mol, ¿está? Ahora, en porcentaje, ¿cuánto aporta cada uno? ¿Aportará lo mismo? Los 18 gramos, ¿a cuánto corresponderían de todo el compuesto? ¿A qué porcentaje? Si tengo 18 gramos, al 100%, ¿está claro? Entonces, si yo tengo 18 gramos y corresponden al 100%, los 2 gramos de hidrógeno corresponderán a X. ¿Está claro? Hagan ese cálculo, a ver cuánto les da. Es decir, lo que hago es dividir la masa de lo que aporta un elemento, dividido la masa total y lo multiplico por 100%. Bien. Ahora, ¿hace falta hacer el cálculo del otro? Pues yo también podría hacer ahora 100 menos 8 y ya está. ¿Está? Si tuviera 3, haría los 2 primeros, suma y después restaría el tercero. ¿Está claro? Entonces, cuando uno tiene una composición centesimal o porcentual, lo que está hablando es de esto. En la fórmula, ¿cuánto aporta cada uno? Porque pueden hacer que uno esté en más cantidad, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que acá hay 2 átomos de hidrógeno, pero el porcentaje que aportan en masa es mucho menos que el del oxígeno, que es uno solo. ¿Se entiende esto? Entonces, en muchos de los cálculos me sirve entender y poder comprender cuál es la composición porcentual. La otra forma que hay de verlo es en relación a lo que hoy se habla de, por ejemplo, alimentos. Si yo tengo los alimentos, fíjense que siempre uno trabaja con los 100 gramos. Vieron que ustedes compran un paquete de galletitas y le dice, por ejemplo, información nutricional. Cada 100 gramos del alimento hay tanto. Y capaz que tiene un pastilla, el paquete de pastillas, y cada pastilla pesa 7-8 gramos. ¿Está claro? Pero siempre se pesan cada 100 gramos. Entonces, es otra forma de verlo. Por ejemplo, si yo quiero ver qué porcentaje de sodio tiene el cloruro de sodio. A ver, ¿cuál sería el porcentaje de sodio? Cada 100 gramos. Primero tengo que ver cuánto pesa el cloruro de sodio. ¿Está claro? Entonces, el cloruro de sodio tengo que sumar 23, que pesa el sodio, más 35.5, pónganle, que pesa el cloro. Porque es un átomo de sodio contra un átomo de cloro. ¿Sí? Lo que vimos en la clase pasada en unidad iónica. ¿Cuánto da eso? 58,5, ¿no? Gramos. ¿Sí? Ahora, de esos 58,5 gramos, solamente 23 gramos son de sodio, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que ver es, porque yo quiero expresar cada 100 gramos del compuesto. Entonces, si yo sé que 58,5 gramos de cloruro de sodio tienen 23 gramos de sodio, en 100 gramos del compuesto tendré X. ¿Estamos? Hagan ese cálculo. Entonces la regla de 3 sería, si con 58,5 gramos de cloruro de sodio tengo 23 gramos de sodio, en 100 gramos del compuesto tendré X. ¿Cuánto les da? Exacto, casi 40. ¿Está claro? Quiere decir que si yo consumo 100 gramos de cloruro de sodio, lo que estoy consumiendo son, en ese caso, casi 40 gramos de sodio. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Que son dos formas de ver lo mismo. Por ejemplo, acá les pide calcular el porcentaje de plata, nitrógeno y oxígeno que contiene el nitrato de plata. El nitrato de plata se compone con un mol de plata, un mol de nitrógeno y 3 moles de oxígeno. Esta es toda la molécula. Entonces, si sumo, la plata fíjense que es muy pesada, y fíjense que la plata aporta prácticamente casi, ¿sí? Más del 50% del compuesto. ¿Se entiende eso?
¿Por qué? Porque lo que divido es la plata, dividido lo que es la masa molar del nitrato de plata. Y lo multiplico por 100. Quiere decir que cada 100 gramos yo tengo 63,5 gramos de plata. Tengo 8,25 gramos de nitrógeno y 28,25 gramos de oxígeno. Lo pueden hacer así o por regla de 3, es lo mismo. Y para terminar, los tipos de fórmulas. Tipos de fórmulas podemos tener la fórmula molecular o la fórmula empírica. ¿Qué es cada una? Cuando uno habla de la fórmula empírica, habla de la mínima relación que pueden formar dos elementos o más, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo carbono e hidrógeno, pueden formar hidrocarburos, ¿sí? La mínima relación que pueden formar es carbono e hidrógeno 2, en algunas fórmulas mínimas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No es la fórmula real, y lo tengo que entender a eso, porque el carbono, vamos a ver que tiene o necesita 4 electrones para compartir el octeto, o sea que con 2 hidrógenos no puede compartirlo, no puede formar una unión estable. Por ende, la fórmula molecular, que es la fórmula real, puede ser, por ejemplo, si no es carbono hidrógeno 2, puede ser carbono 2 hidrógeno 4. Y esa sí puede existir. ¿Está claro esto? Entonces, cuando uno habla de la mínima o empírica, empírica se refiere a la que puedo obtener por análisis. Es la mínima relación que forman los elementos entre sí. Y la molecular es la relación que forman en la naturaleza o a nivel real o en síntesis química, ¿sí? Por eso, siempre cuando encuentran la molecular, habla del número de átomos existentes en cada molécula o en cada compuesto iónico. En cambio, la mínima es la proporción de átomos existentes y siempre está reducido al número más bajo posible. Por ejemplo, si yo tengo el peróxido de hidrógeno que tiene ahí abajo, es hidrógeno 2 y oxígeno 2, es el agua oxigenada. Y sin embargo la mínima es hidrógeno-oxígeno, ¿sí? Fíjense que la mínima no puede coincidir con la real porque el oxígeno necesita 2 electrones y ahí tiene uno solo. Un ejercicio, ¿sí? Les pide escribir las fórmulas empíricas de la glucosa, conocida como dextrosa, cuya fórmula molecular es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿sí? Y el óxido de nitrógeno, gas usado como anestésico de la fórmula molecular nitrógeno oxígeno 2, ¿sí? Como acá les pide la fórmula empírica de la glucosa, hay varias formas de hacerla, ¿sí? La fórmula más fácil es pensar, si yo puedo dividir a esto por un número, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿por qué número lo puedo dividir para que me dé el número más chico? Por 6. Con lo cual me daría carbono, hidrógeno 2, oxígeno. En cambio, en la segunda, que es nitrógeno, oxígeno 2, la fórmula mínima no puede ser más chica que esta, porque no puede haber algo más bajo que un átomo de oxígeno. No puede haber un medio, un tercio, un cuarto, ¿está claro eso? Con lo cual tiene que ser nitrógeno 2, oxígeno, no hay otra. La mínima acá coincide con la molecular. En cambio, en la glucosa, la mínima es la parte mínima de 6 veces lo que es la molecular. ¿Se entendió? ¿Quedó claro, seguro? ¿Cómo se calcula la fórmula empírica? Ejemplo. Supongamos que ustedes tienen un compuesto y lo tienen en masa o lo tienen en porcentaje. Puede pasar las dos cosas en los ejercicios. Si lo tienen en masa, por ejemplo, ustedes les dice que un contaminante ambiental tiene tanta masa de carbono y tanta masa de hidrógeno, un hidrocarburo, ¿sí? Y se los da en masa. ¿Qué tienen que hacer? Primero dividen la masa que les da el problema dividido la masa atómica de tabla. El carbono lo van a dividir por 12 y el oxígeno por 10, el hidrógeno por 1, ¿sí? Para calcular la cantidad de moles. Y luego relacionan los moles entre sí dividiendo ambos por el más chico. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, la relación me da 3,17 de carbono en moles y, por ejemplo, 6,2 de hidrógeno, cuando los divido por el más chico, que es 3,2, me va a dar que tengo 2 veces hidrógeno que de carbono. ¿Se entiende esto? Con lo cual, si tengo 2 veces de hidrógeno de carbono, la fórmula mínima sería carbono, hidrógeno 2. Esa es la mínima. Ahora, ¿cómo hago para hallar la molecular si me lo piden después? Me tienen como dar, en el problema me tienen que dar como dato la masa molar
que puede ser la masa molar, por ejemplo, calculada por resonancia, o un rango. Me puede decir que la masa molar, por ejemplo, está entre 48 y 51. Calculo el promedio de esos dos valores y divido el peso de la fórmula mínima que obtuve recién, es decir, carbono y hidrógeno 2, que serían 14, dividido esto. Eso me da las veces de que la fórmula molecular está metida dentro de la mínima, ¿sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo, que creo que si no me equivoco está a continuación. Ahí tienen uno. Calcular la fórmula empírica de un compuesto orgánico cuya composición centesimal es la siguiente. Acá se los da en porcentaje. 34, es una coma, 0,8% de oxígeno, 0,13 de hidrógeno y 52,2% de carbono. Ahora, como tengo porcentaje, yo no puedo trabajar con porcentajes. ¿Qué hago? Tomo arbitrariamente 100 gramos de compuesto. Si yo tengo 100 gramos de compuesto, quiere decir que tengo 34,8 gramos de oxígeno. ¿Se entiende por lo que vimos anteriormente? Por ende, si divido 34,8 dividido 16 gramos mol, me va a dar la cantidad de moles de oxígeno. Lo mismo hago con el hidrógeno y lo mismo hago con el carbono. Cuando ahora divido todos por el más chico, que es 2,175, hagan la prueba después, les va a dar que son 2 veces el carbono, 6 veces el hidrógeno y 1 vez el oxígeno. La pregunta, ¿esta es la molecular? No lo sé. Estos son los datos que me dieron en el problema. Si me piden que calcule la molecular, me tienen que dar un número, por ejemplo. A ver, esperen que hacemos un cálculo para que les quede de ejemplo. 12 por 2 más 6 más 16. Todo eso pesaría 46 gramos por mol. ¿De acuerdo? Supongamos que el problema me dice que la masa molar de este compuesto está entre 90 y 95 gramos mol. ¿Sí? Me dan un rango. ¿Qué hago? El rango sería, el punto medio de ese rango sería 92,5. Si yo divido 92,5 dividido 46, que es el cálculo de la suma de eso que tengo ahí abajo, eso me da 2. Quiere decir que la fórmula empírica o mínima es carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, y la molecular es carbono 4, hidrógeno 12, oxígeno 2. ¿Se entendió? Me la tienen que dar, me tienen que dar el dato en el problema, ¿sí? Por ejemplo, aparte de este ítem me dicen que calcule la molecular y me dan como dato que la masa molar está entre un rango, ¿sí? Que está entre 90 y 95, en ese rango. ¿Qué hago? Como tengo un rango, no puedo tomar todos los números, tomo el punto medio, 92,5. Y divido ese valor, que es el valor que se obtuvo en forma experimental, por el valor de la suma de lo que tengo ahí abajo, es decir, sumar 2 carbonos, 6 hidrógenos y el oxígeno, que es 46. Si divido 92,5 dividido 46, me da una relación cercana a 2. Quiere decir que evidentemente en vez de ser carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno, es carbono 4, hidrógeno 12, oxígeno 2. ¿Se entendió? Existe, claro, obviamente. El que no existe capaz que es este, pero el que sí existe es el otro. No lo sé. ¿Sí? Generalmente en los problemas, cuando encuentren en la guía del seminario, les va a decir, primero calcular la fórmula empírica como una fase de ejercicio para que se puedan acostumbrar a esto. Y después les da la molecular para avanzar un poquito más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, preguntas, que por eso dejé esto. Para que hicieran preguntas de esto o de lo anterior, de lo que sea. Acá tengo el chat, así que lo puedo agregar acá.